All the people say, all the people say, Qué bonito es orar al Señor, ¿verdad? Qué bonito es tener esa paz y esa comunión con Él. Y aprovechando de que hoy es un servicio de oración, es algo que Dios puso en mi vida, en mi corazón, de poder compartir con ustedes. Y acerca de la oración del cristiano. Pero sobre todo, es oración con propósito. Porque muchas veces nosotros sentimos que oramos y oramos, pero realmente esas oraciones quizás no pueden tener un propósito, no tienen como un sentido de lo que pasa. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en Mateo 7. Mateo 7 y vamos a leer del versículo 7 al 12. Hay un subtema en este pasaje de la Biblia que dice la oración y la regla de oro. La palabra del Señor dice, del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos. Porque esto es la ley de los profetas. Amén. Amén. Nuestro Padre es un Dios amoroso. Él nos cuida, Él nos bendice, aún sin siquiera nosotros merecerlo. Sí, sí. Cada día es un regalo de Dios. Sí, sí. Cada día Dios nos bendice. Amén. El hecho de que podamos respirar, que podamos caminar, que podamos tener pan en nuestra mesa, es una bendición de Dios. Cuando nosotros doblamos rodillas, cuando nosotros oramos y hablamos con nuestro Padre y le pedimos, Él nos escucha. Amén. Y Él nos da. ¿Qué dice su palabra? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Pero hay algo que quizás a nosotros como cristianos nos llega a pasar en nuestro vivir. Hay muchas cosas que pueden suceder en nuestras oraciones, pero yo puse dos cosas que son cruciales para nuestras oraciones, que afectan directamente lo que nosotros hacemos en el momento en que nosotros oramos y buscamos a Dios. Número uno es que muchas veces nosotros doblamos rodillas, oramos, tratamos de decir, ok, yo tengo esa comunión con Dios, yo me despierto temprano, yo quizás oro cada vez antes de tomar mis alimentos, yo tomo mi tiempo para hablar con Él. Y oramos y oramos y oramos y seguimos orando y tratamos de mantener esa costumbre de mantenernos orando, de hablar con Él. Pero de repente nos damos cuenta y decimos, ¿pero qué pasa? Oro día y noche, oro sin parar, voy a la iglesia, oro, trato de hablar con Dios, trato de expresar lo que yo siento, trato de pedir todo lo que mi corazón desea. Yo siento que estas oraciones no son respondidas. Yo siento que estoy recibiendo tan poco a comparación de lo que yo oro. Bueno, hay una respuesta a esto y quiero que busquen en sus Biblias en Santiago, capítulo 4, versículos del 2 al 3. Aquí Santiago nos está diciendo algo muy importante. Porque muchas veces cuando nosotros buscamos a Dios, quizás las cosas que nosotros estamos pidiendo no son las mejores. Aquí está la respuesta. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces cuando nosotros oramos, pedimos conforme a la carne, pedimos conforme a lo que este cuerpo desea, pedimos conforme a lo que nosotros quizás sentimos en el momento. Hay un problema con eso, porque
lo querramos o no, si dejamos que nuestra carne ore, la carne no sabe cómo orar. La carne no sabe qué es entrar en comunión con Dios. La palabra de Dios dice, entrar en comunión con Dios por medio del Espíritu. Dice por medio del Espíritu, no por medio de la carne. Si nosotros dejamos que nuestra carne ore, si nosotros dejamos que nuestra carne sea la que lidere esa oración, ¿cómo vamos a pedir algo a Dios? Honestamente. ¿Qué es lo que nos dice Santiago? Pedís mal. Pedimos conforme a nuestros deseos carnales. Pedimos conforme a nosotros, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros sentimos, a lo que nosotros pensamos que es lo mejor. En Gálatas 5, 17. Dice, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué nos está diciendo la palabra claramente? La carne va en contra del Espíritu, Así es. y el Espíritu va en contra de la carne. Así es. Entonces cuando nosotros empezamos a orar, sin importar cuán constante nosotros oremos, sin importar cuánta pasión, cuánto deseo nosotros tengamos de buscar a Dios, si es nuestra carne la que está orando, no podemos entrar en esa comunión. No podemos entrar y pedir lo que realmente Dios quiere para nosotros. Un ejemplo claro, Jesús mismo, antes de ser crucificado, se fue al monte a orar. Y Él en su humanidad, en su preocupación, pedía, Padre, si fuera así, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué fue lo que dijo después Jesús? Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. En su humanidad, Él sentía miedo, pero no dejó que la carne tomara el control de esa oración. Porque sabía que la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, era mucho más grande para la vida de Jesús, para el propósito que Él tenía sobre Él, sobre su Hijo, que lo que quizás Él en su momento sentía. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros queremos obtener esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero lo deseamos por medio de nuestra carne. Queremos las cosas quizás que vemos que Dios usa de bendición para los demás por medio de nuestra carne. Pero la Biblia misma nos dice, la carne va en contra del Espíritu. La carne nunca ha deseado esas bendiciones que vienen de Dios. La carne es egoísta y siempre quiere algo propio. Siempre busca un beneficio propio, no busca la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos orar, tenemos que entrar en comunión con Dios por medio de nuestro Espíritu, doblegando nuestra carne. Y para que nosotros podamos entrar en esa comunión, tenemos que ser más fuertes que nuestra propia carne. Porque si no, nuestra oración va a ser superficial. Nuestra oración solo van a ser palabras vagas, que no tienen un sentido, que no tienen un propósito. Nuestra oración, sin importar lo que nosotros deseemos, no va a estar dentro de la voluntad de Dios. Y nuestra oración, y nuestras vidas, y todo lo que nosotros hacemos, tiene que estar siempre cubierto por la voluntad de Dios. Y este es un punto de los dos que tengo, de por qué muchas veces nuestras oraciones no tienen un propósito. Y el segundo es que pedimos en oración a Dios, pero lo hacemos sin fe. Pedimos, oramos, y nunca sucede nada. Nos preguntamos, Padre, ¿pero por qué? Yo dejo que mi espíritu tome el control. Yo hago todo lo posible por estar ahí. Yo actúo. Yo trato de buscar y hablar contigo. Pero el problema es que nuestra fe está débil. Nosotros pedimos por algo a Dios. Quizás tenemos una necesidad en nuestros corazones por la cual hemos estado clamando día y noche, día tras día. Pero el problema es que nuestra fe no nos ayuda. Nuestra fe es ese peso que nos hace hundir en el agua, así como Pedro se hundió cuando caminaba hacia Jesús. ¿Qué le dijo Jesús?
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando nosotros oramos, realmente tenemos ese deseo, esa fe, de saber que sin importar lo que suceda, sin importar lo que esté pasando en el momento, Dios ya obró, Dios ya venció. En Mateo 21, versículos 21 y 22. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y quiero que se enfoquen en el versículo 22. Dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo. Y lo pone ahí, creyendo, lo recibiréis. ¿Cómo está su oración, hermano? ¿Realmente estamos orando con fe? ¿Realmente estamos dejando que esa fe sea la que tome el control de nuestras peticiones? ¿Qué tan fuerte es su fe al momento de orar? En Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué tan fuerte es su fe? ¿Qué dice la fe? ¿Qué dice la Biblia que es la fe? Es pues la fe, La certeza, la certeza de lo que se espera la y la convicción. convicción de lo que no se ve. Nosotros pedimos, y aunque sabemos que quizás en ese momento no lo tenemos, pero si nuestra fe y nuestra confianza en Dios es fuerte, esa bendición de Dios va a venir a nosotros. Esa bendición de Dios va a llegar en su momento. A su momento Dios va a obrar. Que también dice la Biblia, que por la fe, en ese mismo pasaje de Santiago, por la fe, Abel dice que ofreció un mejor sacrificio. Dice que la fe sin obras es muerta. Si nosotros no confiamos en Dios, si nosotros no tenemos esa fe en Dios, no vamos a tener obras. Y nuestra fe poco a poco fue muriendo. La obra de Abel, ¿qué fue? Saber que Dios merecía lo mejor. Saber que Él merecía lo mejor de Él. Y es por eso que su sacrificio fue mejor. Es por eso que ante Dios, ese sacrificio que Abel estaba ofreciendo fue algo bueno para él. ¿Cuáles son sus obras? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su convicción para poder acercarse a Dios? ¿Usted cree realmente que Dios puede obrar? ¿Puede darle todas esas peticiones que su corazón clama? Una oración sin fe solo son palabras al aire. Y una fe sin obras es muerta. Y un cristiano sin fe está perdido. Es como que estar en alta mar esperando que nos lleve de un lado para otro. Nuestras oraciones deben de tener un propósito. Nuestra fe y nuestras oraciones no pueden ser controladas por nuestra carne, sino por nuestro espíritu. ¿Y cómo doblegamos nuestra carne y fortalecemos nuestra fe? De muchas maneras. Pero una de ellas es con ayuno y con oración. Si nos acercamos a Dios en ayuno y oración, fortalecemos nuestro espíritu. Y si nuestro espíritu es fuerte, nosotros podemos doblegar esta carne. Nosotros podemos ser más fuertes que nuestra carne. Y esto a su vez aumenta nuestra fe. Y si se fijan, es como un conjunto que va trabajando poquito a poco, una con otra, y se va uniendo todo poco a poco. Y lo mejor de todo es que si nosotros dejamos que Dios sea el centro de este conjunto, todo eso se mantiene firme, se mantiene fuerte, se mantiene unido. De forma que cuando nosotros buscamos de Dios, esa conexión con Él es mucho más fuerte. Es por eso que nuestra oración debe de tener un propósito. Pero nosotros también debemos de saber que nuestra oración no puede ser liderada por nuestra carne. ¿Y
Y que cuando nosotros oramos, tenemos que pedir con fe, sabiendo de que Dios puede obrar, sabiendo de que para Él no hay nada imposible. Porque solo así nosotros podemos orar conforme a la voluntad de Dios. Solo así nosotros podemos estar bajo su cobertura. Solo así nosotros podemos orar de manera de que esa oración no solo sean palabras vacías. Solo así nosotros podemos tener ese propósito de orar, de poder hablar con Él. Y sabe también de que la oración no solo es pedir y pedir y pedir. Sí, la oración dice, ok, pedir y se os dará. La Biblia dice, perdón, pedir y se os dará. Sí, está bien. Pero la oración es para que nosotros podamos hablar con Él, para que nosotros podamos buscar y escuchar de su palabra. Por medio de la oración nosotros podemos hablar con nuestro Padre. Pero si nuestra fe es débil y si nuestra carne está tomando el control de nuestras oraciones, de ese momento en el que nosotros hablamos con nuestro Padre, ¿a quién vamos a escuchar? Vamos a tener esa conexión con nuestro Padre, por medio de nuestro Espíritu. Vamos a hacer así como cuando Pablo mencionaba de que hablaban en lenguas, pero no había nadie que pudiera traducir, que decía, oh, mi espíritu está adorando a Dios, pero todo esto de nada sirve porque no hay frutos, nadie entiende. Es por eso que quiero que ustedes recuerden esto, hermano, aprovechando que es un servicio de oración. Sí. Cada vez que nosotros oremos, tenemos que tener un propósito. Cada vez que nosotros oremos, tenemos que tener en cuenta que venimos a orar no porque nosotros sentimos ese deseo de que ay, me hace falta esto, ay, me hace falta aquello. Sí es cierto, pasamos por momentos difíciles, sí es cierto, hay dificultades, pero la oración no es solo como esa lista del supermercado que nosotros hacemos, ok, necesito huevos, necesito pan, necesito leche, no. La oración es para buscar a nuestro Dios, para poder hablar con Él. Sí, le podemos expresar cómo nos sentimos, le podemos decir, Padre, he tenido estos problemas últimamente, Padre, necesito esto, Padre, tú sabes que yo necesito aquello, pero sabes que no sea lo que mi carne quiere. No escuches a mi carne va a decir muchas cosas, yo quiero que sea tu voluntad en mi vida, tú sabes lo mejor para mí. Si tú quieres darme esto, Padre, que así sea. Sabes que yo lo puedo desear mucho, pero que sea tu voluntad. Porque Dios sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Así es. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Que los planes de Dios son de bien y no de mal. Dios nunca va a obrar mal para nosotros. Y algo muy especial. Porque cuando nosotros quizás clamamos y pedimos a Dios, Dios nos puede decir muchas veces sí, pero también nos puede decir no. Y otras veces también nos puede decir, ¿sabes qué? Todavía no, espera. Pero es algo muy bonito, porque con cada sí de Dios es una bendición. Con cada espera de Dios es una preparación para nosotros. Y con cada no, así que sabiendo esto, nosotros tenemos que orar a Dios, no solo para pedir algo, para poder hablar con Él, no solo para expresarle quizás cómo nos sentimos, pero para saber también qué Él quiere de nosotros. Muchas veces tomamos el tiempo de orar y decirle todo lo que nosotros sentimos, pero en ningún momento tomamos ese tiempo para decirle, Padre, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú deseas de mí? ¿Cómo yo puedo servirte de mejor manera el día de hoy? ¿Cómo yo puedo hacer las cosas mejor para ti? Porque nosotros somos hijos de Dios. Somos sus servidores. Somos escogidos de Él. Amén. Pero si nuestro deseo, nuestras oraciones son liderados por cosas que no nos convienen, por nuestra propia carne, por nuestras propias ambiciones, vamos a ir.
Dios sí nos puede escuchar, pero Él sabe de que eso que estamos pidiendo no es y jamás va a suceder. Por eso, hermano, que la palabra del día de hoy para ustedes es eso. Cuando nosotros oremos, hagamos un propósito, pero sepamos también de que cuando nosotros oramos, tenemos que hacerlo conforme al Espíritu y con fe, sabiendo de que sin importar lo que suceda, sin importar lo que venga, Dios siempre nos va a cuidar. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Sí, así es. Y si Él nos dice que sí, qué bueno, qué bendición. Y si Él nos dice que no, aún más bendición. Porque por algo Dios nos dice eso. Porque todo lo que viene de Dios es bueno. Y todos los que aman a Él, ¿qué dice su palabra? Todas las cosas Todas las cosas nos ayudan a mí. Así que es cierto. Esta es una pequeña reflexión para ustedes el día de hoy, para que recuerden de que nuestras oraciones tienen poder, pero solo tienen poder cuando nosotros realmente tenemos un propósito para estas oraciones. Y si nosotros las hacemos de manera adecuada, en nuestro espíritu, con fe, confiando en que Dios está ahí. Él nos escucha, Él sabe su petición, Él sabe qué es lo que desea su corazón. Pero sobre todo, debemos de buscar la voluntad de Dios, porque no hay nada más perfecto que Dios. Amén. Así que sí, hermanos, recuerde esto siempre. Y es mi deseo y es mi oración también de que Dios lo escuche en cada una de sus oraciones. Es mi deseo aún más que Dios los guíe día a día. Gracias, Padre, por tu día más de vida que nos has dado. Gracias, Señor, que nos has guardado, nos has cuidado, nos has proveído, Señor. Pedimos, Señor, que seas tú guiándonos día a día. Pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos. Que seas tú, Señor, fortaleciendo nuestro espíritu. Que seas tú, Señor, fortaleciendo nuestra fe. Que no sea nuestra carne, Señor, tomando el control de nuestras vidas, de nuestras decisiones. Sino que seas tú, Señor, ayudándonos, Padre, para que podamos acercarnos más a ti. Que sabemos, Señor, que contigo somos más que vencedores. Y sabemos que tú, Señor, ya venciste al mundo. Que tú, Señor, tienes cosas grandes para nuestras vidas. Te pedimos perdón porque quizás muchas veces por nuestros propios deseos, por nuestras propias ambiciones, Señor, negamos estas bendiciones de tu mano. Te pedimos, Señor, que seas tú perdonándonos. Pero que seas tú, Señor, también levantándonos, Señor, para que podamos ser mejores hijos, mejores cristianos, Señor, mejores discípulos tuyos. Que es nuestro deseo adorar, que es nuestro deseo servir. Y hasta el momento en el que tú decidas, Señor, tenernos en este mundo contigo, te daremos lo mejor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.